Y a esta hora de la mañana en Radio María vamos a compartir el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxi hoy con el tema Hablemos sobre identidad. Y hoy tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Además invitamos para que nos pueda seguir a través del Facebook Live de Radio María Perú. Amigos de Radio María Perú, soy Juliana Caxe y estamos en una nueva edición de Cómo ser padres en el siglo XXI. Feliz día de la amistad, feliz día del amor, pero más importante para nosotros los católicos, hoy empieza la Cuaresma, miércoles de ceniza. Y bueno, empezamos toda esta etapa, ¿no?, de recogimiento, de preparación. Y nada, los invito a participar como todos los años de toda esta etapa, porque es muy importante y también para poder transmitirlo en la educación de nuestros hijos y de la familia. Bueno, el día de hoy tenemos un tema que sale un poco de la coyuntura. Ustedes saben que a mí me gusta mezclar temas coyunturales con otros de mayor reflexión. La semana pasada íbamos a tener esta charla, pero la tuvimos que posponer porque la coyuntura nos ganó. ¿Se acuerdan que conversamos sobre este proyecto de ley de las obstetrices, de las obstetras, mejor dicho, en el Minedu? Bueno, les pido oraciones porque el día de hoy se verá ese proyecto de ley en el Congreso y ojalá puedan archivarlo o regresarlo, ¿no?, por lo menos regresarlo a la Comisión de Educación para su revisión. Pero bueno, hoy estamos con Ignacio Blanco, él es teólogo. Bienvenido, Ignacio, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Buenos días a todos los oyentes y a todos los que siguen la transmisión por Facebook. Bueno, hoy tenemos un tema que es interesante, que es la identidad. Tenemos muchos debates o no sé si la palabra es debate, sino una agenda ideológica corriendo y empujando leyes y normas en los ámbitos políticos que impactan sobre todo en la educación, que tienen que ver con la identidad, ¿no? Hablamos de la identidad de género, a veces no entendemos ni siquiera qué es la identidad de género. La gente que usa el sentido común dice, no entiendo muy bien esto, o eres hombre o eres mujer, pero la identidad es mucho más que eso, ¿no? Y eso es lo que más bien criticamos, porque parecería que cuando hablamos de identidad de género e ideología de género, se reduce la identidad a solo la parte sexual, ¿no? Pero es algo más la identidad. Y para eso estamos aquí. Ignacio, ¿qué es la identidad? Bueno, es una pregunta amplia y compleja, ¿no? Pero si partimos, que siempre es una buena manera de partir, eh, por la definición del diccionario, si uno ve en el diccionario qué cosa es identidad, la identidad se remite o se define como un conjunto de rasgos propios, sea de un individuo o de una colectividad, que lo caracterizan frente a los demás. O sea, en un sentido muy lato, es como que alguien puede decir, mi identidad es lo que me diferencia del otro, ¿no? O, yendo a un concepto colectivo, la identidad de este grupo humano tiene estas características y eso es lo que permite diferenciarlo de otro grupo humano, ¿no? Por ejemplo, pensemos en dos naciones que tienen una identidad propia, marcada. Entonces uno dice, yo soy de tal nación y hay una serie de rasgos que me identifican con esa nación. Mientras que el otro dirá, yo soy de la otra y hay rasgos diversos del primero que me permiten decir, yo me identifico con esta otra nación. Entonces, muy conceptualmente, eso es lo que es la identidad. Ese conjunto de rasgos que tiene que un individuo o una colectividad que lo enmarcan o que de alguna manera lo caracterizan frente a los demás. Ahora bien, sobre eso también hay digamos, un aspecto de la identidad que es más hacia el interior del sujeto, por decirlo de alguna manera. Es la conciencia que tiene una persona de ser ella misma.
Ujú. ¿no? Este, y eso es algo que se va ganando en la vida, ¿no? Cuando yo no soy educador, pero los educadores explican que el niño va pasando por una serie de etapas en las cuales él va tomando conciencia de que es el mismo y que es distinto de su papá, de su mamá y de Ujú. sus O hermanos. sea, es como el otro, es otro. Claro, o sea, es el yo ante el otro, ¿no? Ujú. O ante los otros. Y eso es un proceso psicológico y espiritual por el cual uno va tomando conciencia de que es una persona, ¿no? Disculpa que te interrumpa aquí porque yo le quiero meter el ángulo un poco de que contrarrestre lo ideológico. Cuando, por ejemplo, tú lees eh, el Currículo Nacional de Educación Básica o los programas de educación sexual integral basadas en el género, te dicen el individuo o el niño, el alumno, construye su identidad. Eso Ujú. está bien dicho porque tú me hablas de, es algo que se va dando en la vida, ¿no? El niño va tomando conciencia. ¿Eso es construir o es desarrollar? Ah, es importante esa diferencia. Sí, es muy importante y es una muy buena pregunta porque, a ver, la identidad, como hemos dicho, tiene estos dos aspectos, ¿no? Si uno lo ve de fuera, es una serie de rasgos que identifican a una persona o a un conjunto de personas y lo hacen decir yo soy de acá y no soy de allá, ¿no? Ujú, Y desde la perspectiva de la persona, de su conciencia, es la conciencia que tiene de ser el mismo. O sea, yo tengo conciencia de que soy yo mismo. Este, y ahí viene un poco lo que tú dices. Si desde esa perspectiva la identidad es como un modo o una manera como yo me entiendo a mí mismo, entonces hay cosas que cambian. O sea, yo me veo a mí mismo en el espejo y veo una foto mía de hace 40 años y evidentemente no soy el mismo, ujú. ¿no? O sea, claro, físicamente por lo Hay menos. una serie de características que me Ujú, hacen claramente decir, yo no soy esa misma persona. Sin embargo, yo sé que soy la misma persona. Yo tengo claro, memoria de esos momentos, yo veo la foto y me identifico, porque justamente hay una identidad que permanece. claro. Entonces, ¿a qué nos puede llevar esto? Nos lleva de alguna manera digamos, a plantear que hay ciertas cosas que son permanentes en el tiempo y en el proceso de crecimiento, de evolución, de experiencias que la persona va sumando a lo largo de su vida, y hay otras cosas que cambian, el Ujú. físico, el tamaño, características, digamos, que podríamos llamar de alguna manera más accidentales, Claro, lo ¿no? esencial se Lo queda. esencial permanece, pero hay características que cambian, el tamaño, qué sé yo, el aspecto físico. Hay personas que, no sé, uno se encuentra con ellas después de muchísimo tiempo y dices, oye, no te reconozco, ¿no? Ujú, Pero sin embargo es la misma persona. Entonces, en ese debate, digamos, perdón, en esa interacción entre lo esencial y lo accidental, entre lo que permanece y lo que cambia, es que se va desarrollando la conciencia que uno tiene de uno mismo. Y ahí uno puede ir integrando ciertas cosas de manera saludable o de manera, digamos, distorsionada. distorsionada o no armónica, y ahí se producen ciertos problemas. Pero evidentemente hay un desarrollo, Ujú, pero ese desarrollo tiene que estar referido o anclado en cosas que son permanentes, porque si no, no hay punto de referencia. claro, porque Entonces eso tú, de la construcción es lo que a mí me provoca, como que cojo algo que está afuera y me provoca integrarlo, no exactamente, es algo que sale de mí. exactamente. Entonces, en esta percepción única que uno tiene sobre sí mismo, tiene que tener, digamos, y ahí los padres de familia creo que tienen una labor fundamental, porque es parte del proceso educativo de la persona. Recordemos que educar viene del término de llevar hacia adelante, ¿no? De guiar en el camino, ¿no? Entonces, parte de la labor que tienen los padres de familia es ayudar a que los chicos, en la transición que van haciendo de edad en edad, vayan tomando una conciencia saludable de quiénes son,
de qué cosas son aquellas que los definen como persona y cómo hay otras cosas que tienen que ir desarrollando justamente ahí viene este término tan importante, de su propia personalidad, ¿no? Ujú. Pero hay siempre ese ping-pong, llamémoslo así, entre lo que permanece y lo que cambia, ¿no? Y el desarrollo se tiene que dar anclado en algo que permanece, porque si no, como dices tú, uno es muy vulnerable, es muy sujeto a cualquier tipo de cambio que lo puede llevar justamente a salirse de esa conciencia que tiene de uno mismo y a terminar siendo algo inestable, vulnerable, frágil, poco consistente, Y llamémoslo la así. identidad podrías decir que es una respuesta al quién soy yo, Claro, ya, pero, y por lo tanto, el quién soy yo no puede ser algo inventado, tiene que ser algo que realmente tú puedas dar, o sea, tiene que tener consistencia y por eso cuando hablamos del género, ¿no? Y esta construcción de mi identidad, yo me defino de género fluido, no binario, soy mujer pero me percibo hombre, o sea, no hay un ancla en lo real, porque por lo que entiendo, no habría ningún problema si, o sea, lo que trato de hacer es como contrasto lo que permanece con lo que pasa. El sexo permanece, es algo permanente. efectivamente. O sea, pasa que al plantear esa pregunta, nosotros ya estamos yendo, digamos, o centrando la conversación un poco en el tema de lo que hoy día se llama la identidad sexual, Eso, ¿no? claro. Y al respecto, yo creo que hay que entender varias cosas, ¿no? ¿Existe la identidad sexual? Yo creo que sí, ¿no? O sea, Ujú, yo creo que uno tiene una conciencia de quién es como ser sexuado, ¿no? claro. El problema está, desde mi punto de vista, en que cuando se habla de identidad sexual, desde algunas corrientes, digamos que se toma la parte por el todo. Ya, Entonces, se define la identidad personal, la identidad de la persona, a partir de su identidad sexual. claro. Como que es todo. Y eso antropológicamente, desde mi punto de vista, es incompleto, porque yo como persona efectivamente tengo una dimensión de mi ser persona que es mi sexualidad. Y la sexualidad está compuesta de un aspecto físico, Ujú, genital, es decir, yo nazco con ciertas características físicas que tienen una razón de ser, vamos a llamarlo así, en el conjunto de mi sexualidad, ¿no? El hombre tiene ciertas características, el varón, y la mujer tiene ciertas características. Y eso tiene que armonizarse con otra dimensión de la sexualidad, que es el desarrollo digamos, de la parte afectiva, emocional de la sexualidad, ujú. ¿no? Que complementa lo otro, o que se complementa con lo físico, lo biológico. Así es como de alguna manera, por lo menos en la perspectiva realista de la antropología, se entiende lo que es la sexualidad. Entonces, esa percepción que tiene la persona de su sexualidad es un aspecto de su Claro. ser persona, no Ujú. es todo. No Sí, sé si claro. yo sé que es un tema un poco Un poco de repente enredado, complejo, pero es importante entenderlo, porque si yo absolutizo y tomo esa parte por el todo, entonces, claro, estoy reductivo. mutilando, estoy reduciendo otros aspectos de la persona, de su personalidad, que incluso de repente algunos son más importantes hasta cierto punto, ¿Te ¿no? parece, Ignacio, si lo vemos después en el segundo Claro que bloque? sí. Bueno, amigos, regresamos en breve.
Y si amas a la Virgen, da a conocer su radio. Ayuda a tu Madre del Cielo a evangelizar. Radio María, una sola radio, una sola misión. En Radio María compartimos cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Hablemos sobre la identidad. Y tiene como invitado el día de hoy al teólogo Ignacio Blanco. Radio María, al servicio de la Iglesia de Jesús. Continuamos. Estamos de vuelta aquí en Cómo ser padres en el siglo XXI. Estamos con nuestro invitado Ignacio Blanco hablando de la identidad. Y en el bloque anterior nos quedamos hablando sobre la identidad sexual y cómo y el peligro que existe cuando tomamos la identidad sexual como un todo en la identidad. Claro, cuando definimos nuestra identidad personal como personas a partir de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, retomando lo que decíamos, la sexualidad efectivamente es una dimensión, es un aspecto muy importante de la persona. Y si entendemos que la persona es un ser, que una de cuyas características fundamentales es estar abierto a la relación con otros, entonces la sexualidad evidentemente tiene ahí un factor o un papel, un rol muy importante. Porque en las relaciones humanas, especialmente en las relaciones que están orientadas, digamos, a desarrollar la propia afectividad y a encontrar esa complementariedad entre varón y mujer, y que eso en una relación estable y en un matrimonio está orientado a la, digamos, procreación y a la construcción conjunta de un proyecto de vida. En todo ese proceso, la sexualidad tiene un papel fundamental. El problema está en que hoy día muchas corrientes, algunas corrientes que tienen mucha vigencia en los proyectos educativos y en algunas perspectivas incluso filosóficas, se le da a la sexualidad un papel preponderante en la percepción de la propia identidad. Y se da un paso más allá, incluso. Se dice, la identidad sexual no tiene ninguna relación o puede no tener ninguna relación con tus características sexuales biológicas. Claro, las físicas. Las físicas. Entonces tú naces con ciertas características que te definen como varón o como mujer, pero tú puedes construir una identidad sexual distinta de esas características, ¿no? Entonces ahí se abre un debate muy amplio, digamos, que desde una perspectiva se cuestiona esto y tú dices, bueno, a ver, si una persona nace con ciertas características, hay algo en la naturaleza de esa persona, entendamos acá por naturaleza lo que nos viene dado, ¿no? Porque incluso los padres, el papá y la mamá, los progenitores, cuando procrean vida, y sea de la forma que sea, aquí pongámonos incluso, digamos, un poco postmodernos, a través, qué sé yo, de inseminación artificial, cualquier método que se quiera usar, o como debería ser, digamos, en una relación íntima entre esposos, ¿no? En el momento de hacer ese acto que da origen a una vida nueva, la voluntad del padre y de la madre tiene cero incidencia en cuál va a ser el resultado. Tú no puedes decir, yo quiero que sea mi hijo o la hija que voy a concebir, quiero que sea alto, bajo, varón o mujer. No hay forma. Entonces, hay algo que la naturaleza te da como nuevo ser que viene a la vida, que no depende de nadie, y menos de ti mismo,
que Ujú. nace siendo una persona con poca conciencia de sí misma, en fin. Hasta ahí Claro. estamos claros. Entonces, si hay algo que nos viene dado, es lógico pensar que ese algo tiene un sentido en el desarrollo de la vida de esa persona. Es como que hay algo que está en potencia, que si se desarrolla en el sentido al que se orienta, va a contribuir a que esa persona alcance una cada vez mayor plenitud. Pero estas corrientes de la antropología de género en concreto, por ejemplo, te dicen, no, eso es un dato que tú puedes tomar en cuenta o no, pero tú después puedes construir una identidad que contravenga ese dato de la naturaleza. Claro, artificial, totalmente Claro, artificial. en concreto, un chico, por ejemplo, a los 14 años, puede decir, a raíz de una serie de experiencias o de percepciones que tiene, que creo que en este mismo espacio ya lo han conversado muchas veces, yo me percibo una mujer atrapada en un cuerpo de hombre o de varón. Entonces, ¿eso qué lleva? A que, claro, tú dices, tengo que cambiar ciertas características físicas para que mi percepción física corresponda, entre comillas, con mi autopercepción Claro. psicológica o espiritual de quién creo yo que soy. Pero date cuenta que todo gira en torno a la sexualidad. Ujú. Entonces ahí pasa lo que veníamos diciendo, que la identidad de la persona se centra en la sexualidad y desde una perspectiva completamente subjetiva. Es decir, lo que prima es la autopercepción. ¿Qué entiendo? O sea, ¿cómo me percibo yo a mí mismo? Entonces, si yo soy varón porque tengo determinadas características físicas, pero por X razones me autopercibo más inclinada a lo femenino, entonces yo podría decir, bueno, vamos a cambiar estas características físicas para que correspondan con mi autopercepción y voy a empezar a vivir como digamos, cuadrante femenino. Y también como parte de los argumentos a esto que explicas, también decían, claro, sí, es posible cambiar el sexo, también podría cambiar la raza. O sea, yo ahorita me puedo autopercibir Es que sueca. abres, con el problema de la autopercepción, Ujú. es que abres la ventana. Me a- autopercibo lagarto, claro, ahora hay gente loca, transespecie. que transespecie, que se percibe perro, y ahí hay dos problemas, ¿no? Primero que en la autopercepción prima la conciencia subjetiva frente a la realidad, al ser, ¿no? Entonces, eso tiene una serie de consecuencias negativas para la propia persona. Claro. Ese es un tema. Pero lo más, digamos, no sé qué palabra utilizar, lo más increíble hoy día es que lo que se busca muchas veces a nivel incluso legislativo es que esa autopercepción se imponga a los demás. Claro, que yo te perciba como tú que te autopercibes, así mis Exactamente. ojos me digan otra cosa. Así es. Entonces, si uno se autopercibe perro, todos tenemos que reconocerlo, entre comillas, como perro. Y si tú le hablas, Como él se humano. puede sentir ofendido porque dice, ¿por qué me hablas si yo soy perro? Claro, Esto suena absurdo, pero pero pasa. pasa, ¿no? Y claro, hay algunos que con mucha ironía muestran el absurdo de esto, como ese señor en Holanda que dijo, bueno, yo me autopercibo, tengo 40 años, pero yo me autopercibo de 65 o de 70. Y adelantó la Entonces, jubilación. claro, quiero que el Estado me reconozca en mi DNI que yo tengo 70 años y quiero empezar a cobrar mi jubilación. Bueno, en España o en Estados Unidos, en los estados que ya esto es legal, por ejemplo, lo del cambio de sexo en el DNI, hay varias cosas que están pasando. Lo primero, hombres que se cambian en el DNI por mujer, porque otra cosa, yo puedo mantener mi físico mujer y Pero decir que soy autopercibir, hombre y ya claro, está. claro Y que se han sí, cambiado a mujer, entonces se han jubilado antes, porque claro, la mujer se jubilaba más joven, ¿no? Luego han pedido cambio de prisión.
Claro, delincuentes varones delincuentes, luego denunciados por violencia de género, se cambian el sexo, entonces ya no, al ser mujer ya no pueden ser, ya no aplican, ¿no? Porque tienen que ser hombres. claro. Pero Pero bueno, sí. yo quería llegar a un punto que es que todo este problema que habíamos dicho, hay dos dimensiones, ¿no? La de la autopercepción en relación con uno mismo y en relación con en mi opinión, absurda pretensión de que los demás te reconozcan como tú te Ujú. autopercibes. ¿A qué nos lleva? A que la identidad se ha vuelto algo líquido, como buena parte de las cosas en la posmodernidad. ¿Qué quiere decir líquido? Que es fluido, pues, que depende de la autopercepción, depende de si hoy día me siento así o asá, depende de un montón de factores. ¿Y eso qué problema tiene en relación con la persona? ¿No? Volvamos al inicio. Ya no hay nada que permanece, todo cambia. Es una inestabilidad. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener? O sea, quiero hacerte dos preguntas, a ver si podemos avanzar en esas líneas. Uno, ¿qué es una identidad sana? ¿Qué es tener Ujú. una identidad sana? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener una identidad sana? No sé en qué orden te conviene exponerlo, pero digamos, son esas dos puntos. Mira, yo diría que una identidad sana es aquella que primero tiene una correspondencia con lo que sucede o lo que se da a nivel natural y a nivel del ser, llamémoslo así filosóficamente hablando, independientemente de la conciencia de la persona, ¿no? Hay Ujú. una correspondencia entre lo que yo percibo, habíamos dicho al principio que hay una acepción de la identidad que es la conciencia que tiene la persona o un grupo de personas de sí mismas y de ser distintos de los demás. Entonces, en esa conciencia se recoge, digamos, el dato o la información que la naturaleza te da y se integra armónicamente con el desarrollo que tú vas ejerciendo a lo largo de tu vida de tu personalidad. Entonces, eso es un indicador, creo yo, de salud, ¿no? Ujú. De salubridad, de una identidad sana, fuerte. Otro aspecto es que tiene que haber, creo yo, hay una imagen que es muy bonita, que de alguna manera se refiere a un versículo del Evangelio, pero es este filósofo Pascal quien la populariza, digámoslo así, que es la de la caña, ¿no? Dice, el hombre es como una caña que el viento mueve de lado a lado, pero no se rompe. Entonces, si uno se pone a analizar la figura y trasladémosla a cualquier árbol, digamos, de la naturaleza que sufra vientos fuertes, ¿cuándo es que el árbol resiste la tormenta? Cuando tiene una raíz fuerte, pero a la vez tiene una estructura flexible, Claro, ¿no? Porque, antisísmico. claro, porque si no hay raíz, viene el viento y te Se la arranca lleva. y se va. Pero si hay raíz y la estructura es rígida, También se se rompe. quiebra. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una muy buena imagen, creo yo, para entender este tema de la identidad y dentro de la identidad de la persona, la identidad sexual o la dimensión de la sexualidad, que es que hay cosas que permanecen, que nos anclan en lo que no cambia, ¿no? En el ser, y hay cosas que se desarrollan y que son accidentales, que pueden de alguna manera modificarse y que dependen mucho De la de voluntad. cada persona. Claro. No se pueden aplicar igual a todo el mundo y eso te hace ser flexible y superar, digamos, los vendavales que te puedan sobrevenir en el desarrollo de tu vida, que a todos nos pasa en distintos niveles, de distintas Claro, maneras. muchas veces ahora lo que pasa con los chicos es que tienen una conducta sexual, por decir, una mujer con una conducta sexual homosexual, o sea, tienen un acto y eso no les cambia la esencia. Claro, no les No cambia tiene la por qué esencia. cambiarte la identidad tampoco. Ujú. No tiene por qué cambiarte la identidad. Y esto referido, digamos, al ámbito de la educación y particularmente al rol que tienen los padres en la educación de sus hijos, creo que es un tema muy, muy, muy rico, ¿no? Porque uno dice, a ver, yo como padre o como madre de familia,
¿cómo puedo aportar o cómo puedo ayudar a que mi hijo desarrolle una identidad Sana, saludable, armónica, firme por un lado, pero flexible por el otro, como hemos dicho, para ¿no? O que no sea, se rompa. para Pero que... vamos a verlo en el tercer bloque, amigos. Nos vamos a una pausa y regresamos. Perfecto. Y en Radio María estamos compartiendo el espacio Cómo ser padres en el siglo XXI. Nos acompaña la magíster Juliana Caxia con el tema Hablemos sobre identidad. Y hoy tiene como invitado al teólogo Ignacio Blanco. Además, te invitamos para que puedas participar con nosotros marcando nuestro número de cabina, el 20 48 720. 20 48 720, prefijo 01. También puedes escribirnos al WhatsApp al 914-05-1111, 914-05-1111. Escribes tus nombres completos y de dónde te comunicas. Radio María, presencia silenciosa del Espíritu Santo. Continuamos. De vuelta en Cómo ser padres en el siglo XXI y estamos hablando sobre la identidad. En el bloque anterior estamos conversando con nuestro invitado Ignacio Blanco sobre cómo podemos hacer los padres para educar o ayudar a nuestros hijos a desarrollar una identidad sana. Así es. Yo pienso que habida cuenta de todo lo que hemos hablado, es decir, de tener claro que la identidad efectivamente, por un lado, tiene esta dimensión de características que te definen como quién eres, y por otro lado tiene esta dimensión de cómo uno percibe aquello que lo define como un ser único, irrepetible. En el proceso de educación, los padres de familia, a los chicos desde muy niños, se les puede ir ayudando a ir, digamos, entendiendo y abriendo su conciencia, su mente y su corazón a algunos aspectos de nuestro ser personas humanas, que son aquellas cosas que permanecen y que son como puntos fuertes o como elementos fundamentales de nuestro ser personas y por lo tanto de nuestra identidad, ¿no? Por ejemplo, que nosotros como personas siempre estamos abiertos a las relaciones con otros. Uh-huh. Y eso no es solamente algo funcional, o sea, algo, digamos... Claro, hay que ser sociales porque hay que ser sociales. Operativo, ¿no? Sino que es algo que toca lo más profundo de nuestro ser. Uh-huh. Y eso, incluso desde una perspectiva teológica, tiene una relación con Dios mismo, ¿no? Nosotros en el libro de Génesis sabemos que se dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? El hombre y la mujer, digo, el ser humano. ¿Y cómo es Dios?
Dios es un ser en relación, que es todo amor, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso el término mismo de persona proviene Relación. de ahí, del ámbito trinitario, para entender cómo se da esta relación entre Dios uno y trino. En los primeros siglos del cristianismo se concibe este concepto o sea, se toma este concepto de persona y se dice, bueno, la persona es el que está en relación con otro. Eso es algo, a imagen y semejanza de eso es que nosotros hemos sido creados. Entonces, nuestra plenitud, nuestra felicidad en esta vida y en la eterna, tiene mucho que ver con ese ser en relación. Entonces, todo lo que contribuya a fortalecer eso que percibimos como una característica, pero que en realidad es una nota fundamental de nuestra personalidad, va a sumar, ayuda, ¿no? Y desarrollar todas las características que se pueda en ese sentido. Dentro de eso, digamos, yo creo que los padres también, y especialmente hoy día, tienen que estar atentos a la dimensión de la sexualidad, por lo que tú has dicho, porque hay mucho ataque por esa línea, a comprender una sexualidad integrada dentro de su ser en relación, que tiene tiempos, etapas, etcétera, ¿no? Antes de seguir avanzando, vamos a recibir una llamada desde el Callao. Buenos días. Sí, buenos días, Magíster Juliana, y también muy buenos días con su invitado, ¿no? El teólogo José Ignacio Blanco, ¿no? Sí, Sí. buenos días. ¿Cómo te Sí. llamas? ¿Está ahí? Jorge Pereira, de Callao. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Te escuchamos. Y acá inclinándome ante la filosofía, ¿no? Es hermoso escucharlos. Gracias. Bien dicen los grandes teólogos que para aprender de teología tenemos que primero aprender de filosofía, y como que él mismo, el mismo profesor que tiene usted a su lado, nos reafirma, nos confirma, ¿no? Que la teología es tan hermosa, ¿no? Y es bueno aprenderlo, porque en las familias, en nuestra querida patria de Perú y el mundo entero, pues no hay ese impulso que debería de estar dando como lo da Radio María. Así es, Jorge. Te agradecemos mucho y te agradecemos el ánimo que nos das, bueno, aquí al filósofo y teólogo Blanco. Y bueno, y lo importante es poder compartir estos espacios para ir aprendiendo. Muchas gracias, Jorge. Vamos ahora a recibir la llamada de Filidama desde Piura. Buenos días. Muy buenos días, bendiciones. Como Bendiciones. Dios es tan grande para poner en conocimiento lo que durante en mi vida he escuchado, he visto y estoy viendo las consecuencias. Y he trabajado mucho en los hospitales, con médicos de Loreto, todo, y siempre llegaban así unas personas medias raras. Por ejemplo, si era varón, uno se da cuenta, yo tengo 89 años, y entonces yo le decía, doctor, porque el doctor con quien yo he aprendido mucho era el doctor Carlos Barriga Reati de Loreto. Me dice, y tú todo preguntas que por qué se sienta así, que por qué esto, doctor, ¿y por qué? Me dice, ay, Filodama, tú eres bien preguntona, le digo, para saber, pues. Es decir, como te siento. Yo entonces, ya después que ya se iban las consultas, me decía, Filodama, son varios factores. Primero, cuando uno quiere, el padre quiere que sea varón, la madre quiere que sea mujer, y todo eso. Entonces, en las relaciones, al procrear el bebé, para que me entienda, ya nacen con esas cosas, que él quería varón, que la mamá quería mujer, y Claro, lo van ya condicionando. crecido. Así es. Ah, no, hijito. Sí, así es. No, sí, ven, ayúdame, bien acá a la cocina, a barrer y tanta cosa. Entonces ellos ya se iban quedando que lo más fácil era eso, en lugar que cuando estén grandes el trabajo era mayor, más responsable, porque él tenía que mantener. Entonces más quería ser identidad femenina.
Y aquí Así es. veo acá en Sullana muchísima gente, pero discúlpenme que sea tan extensa, pero es que nosotros somos las únicas responsables porque es la primera escuela donde uno determina lo que pueden y no pueden ayudar. Cómo se dicen, cómo se sienten, con quién andan, cómo andan en el corte de pelo. Así Así. que la parte de esa crianza, de esas costumbres, es uno madre. El hogar es la primera escuela de nuestros hijos y aún de ya para los nietos. Así es. Muchísimas gracias, Filidama. Tal cual, yo estoy de acuerdo con eso, que la primera escuela es los padres y el Claro, ejemplo, ¿no? Y el el ejemplo, ejemplo. claro, totalmente de acuerdo. Entonces, estamos hablando que los padres lo primero que tenían que haber era ayudar a los hijos a entenderse en seres en relación. Claro, Y la relación no como algo funcional, sino como parte de nuestra esencia. exacto, porque nosotros somos, a ver, desde el punto de vista espiritual, siempre se ha entendido que la persona, los seres humanos alcanzamos la felicidad a la través viviendo el amor, Claro. ¿no? Y el amor se da justamente en relación con Dios, con los demás, e incluso también ahora se habla mucho, y es un aspecto muy interesante, la relación con uno mismo, Ujú. ¿no? Aunque es un poco juego de Ya palabras. sin llegar a caer en el narcisismo, Claro, digamos. Una pero relación hay una sana con uno. sana, y justamente ahí entra el tema de la identidad. O sea, la relación con una sana relación que uno puede tener, figurativamente hablando, con uno mismo es tener una identidad saludable, sana, anclada en lo fundamental y abierta al desarrollo de la personalidad y a integrar los cambios que se dan en la vida de manera saludable y desde ahí relacionarte con otros, en amistad, en amor de pareja, en amor de matrimonio, etcétera, ¿no? Podríamos ir concluyendo que la identidad es única. O sea, cada uno, si tiene ciertas características, ¿no? Si no lo reducimos a un tema de sexual, sino que la identidad es mucho más que eso, cada ser humano tiene una identidad única y correspondería de alguna manera al que somos únicos e irrepetibles. Sí, y digamos, eso se puede entender desde esta perspectiva, creo yo, que es, hay características que compartimos todos Ya, como claro, seres humanos, que son ¿no? las, digamos, las fijas, como tú decías, las más permanentes, tal vez. Pero el modo de vivirlas es único. Claro. O sea, tú dices, a ver, yo soy mujer, y otra persona de tu misma edad podría decir, bueno, yo también soy mujer, pero tú tienes un modo único de vivir tu ser mujer. Y no hay otra persona en el planeta, ni ha habido antes, ni habrá después, que viva el ser mujer como lo vives tú, porque tú tienes una historia única, Una tienes un familia. origen, una familia, un conjunto de relaciones, un conjunto de experiencias, y todo eso se integra en la vivencia de una característica o de una realidad que estamos hablando ahorita, que es el ser mujer, por ejemplo. Y yo, por ejemplo, si yo digo, ya, Liliana, ¿cuál es tu identidad? ¿Solo es ser mujer o cómo la tendría que describir? Soy mujer, soy peruana, soy hija de Dios, soy católica, soy mamá, soy... ¿Así es como uno va describiendo su identidad? O sea, ¿se puede encerrar la identidad en una sola palabra? Es una muy buena pregunta. Yo creo que es difícil. Ahí había un filósofo que decía, bueno, ¿quién eres tú? ¿No? Y él respondía, bueno, yo soy yo, ¿no? Ujú. Y en ese yo está contenido, de alguna manera, todos esos rasgos o características que te hacen ser tú mismo. Entonces, sí, de repente si hubiera que poner, yo pienso, si tú me preguntaras a mí, ¿no? Yo hablo de mi experiencia, pero ¿qué te define o cómo definirías tu identidad si tuvieras que dar algunas características así enumeradas? Yo sí partiría diciendo, bueno, yo lo primero que diría es soy hijo de Dios, ¿no? Porque ser hijo es algo que es una condición Eso es universal. universal por un lado y por otro lado muy honda, ¿no? Y referida a alguien, a Dios. Entonces ahí ya estás diciendo mucho, ¿no? Soy hijo de Dios, soy varón, y así puedes seguir, Y todo pero eso es mi identidad. todo eso es lo que conforma mi yo, como yo me percibo a mí mismo, ¿no?
Entonces la pregunta podría, o la respuesta de repente podría ser, ¿quién eres tú? Yo soy Juliana Caxia. Ya. ¿Y quién es Juliana Caxia? Y ahí Tal, empiezas, tal, ¿no? tal, tal, ¿no? Claro, y es un ejercicio muy interesante incluso de conversación con los niños, ¿no? O con los chicos jóvenes. El adolescente, por ejemplo, es una edad particularmente sensible en la conciencia o la toma de conciencia del adolescente de quién es él, ¿no? Y todo se hace, hasta donde sé, repito que no soy educador, pero lo que he podido leer en los primeros años y en las primeras etapas, por contraste. O sea, lo primero que uno dice es no quién soy, sino quién no soy. Claro, Yo no soy él. Entonces yo claro, soy es como otro. que tomas una primera distancia de tu mamá, ¿no? Que es la persona Primero, normalmente con claro. la que primero la primera alteridad que tú percibes. Bueno, y eso se prolonga en la vida y se va complejizando. Claro, porque cuando son bebitos, yo siempre me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, yo les decía que eran mi USB, ¿no? Porque andaban conectados a mí, claro, con la lactancia y todo, y claro, ellos piensan que todavía están adentro tuyo, más o menos, ¿no? Claro, La dependencia, y poco a poco, efectivamente, es increíble, ¿no? Porque hasta la misma, hablando un poco de la naturaleza, hasta el mismo desarrollo físico, como que grafica, por ponerle un término, la parte emocional, porque primero el niño ni siquiera puede caminar, claro. está en brazos, ¿no? Entonces está como que pegado a la persona que lo cuida, a su mamá o su papá, y luego, claro, ya comienza a caminar y comienza a separarse, ya tiene la capacidad de separarse Y va físicamente ganando poco a poco de la autonomía. manito, claro, primero la manito para que no se caiga, y después ya, claro, cuando son adolescentes más o menos ya los tienes que amarrar para que regresen un poquito. Y lo Y, sano es que al final sepan quiénes son y sepan moverse, ¿no? En autónomamente, con ujú, autonomía e independencia, pero al mismo tiempo no pierdan esta esencia de conexión inicial que tuvieron desde el nacimiento. tal cual. Tal cual, y es muy curioso en lo que dices que si lo vemos así a nivel, digamos, desde el reino animal, de los mamíferos, que son, digamos, desde una perspectiva, es donde nosotros estamos ubicados, Claro, ¿no? Este, los seres humanos somos los más lentos, los más débiles, los más claro, dependientes, imposible sobrevivir si te dejan solo, claro. mientras que, no sé, una manada de jabalíes o de elefantes o de perros o de tigres o lo que fuera, sobreviven solos. O sea, y la relación con la mamá, o con el papá, sobre todo con la mamá, porque los papás se Sí, borran claro, rápido, es mucho más rápida. En algunos casos son días, en otros un poquito más, porque les mm, enseñan a cazar, en fin. claro. Pero es una paradoja, porque claro, el ser humano, a ver, Se puede también más fuerte, inteligente, o sea, claro. claro, es el que domina la naturaleza en un sentido, Pero dejas a un niño como un pero león, se lo almuerza, ¿eh? y un niño solo, recién nacido, no tiene opción de sobrevivencia, ¿no? Solo. Entonces ahí, eso es muy interesante porque quiere decir que en la propia percepción de quiénes somos tenemos que integrar estos dos elementos que aparentemente son contradictorios, pero yo creo que no lo son, que es que siempre dependemos de alguien, pero por otro lado estamos en un proceso permanente de ir ganando nuestra propia autonomía. Eso también se traslada a la relación con Dios, es una dependencia fundamental, pero Dios nos quiere libres y la Ujú. libertad implica justamente la posibilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, ¿no? Tiene Sí, un montón de es muy, aplicaciones. ya, vamos a tener que ir cerrando el programa, pero tal vez dejamos una conversación o dejamos una reflexión también al final, que es el ejemplo también. Ujú. O sea, los chicos aprenden del ejemplo y me imagino que la identidad también tiene mucho de, por ejemplo, cuando decimos de ser mujer, ¿cómo me identifico yo en ser mujer? Es como yo de repente he visto a mi mamá, a mi abuela, a mis tías, Influye muchísimo, ¿no? influye muchísimo, Entonces, y nosotros también creo que si queremos ayudar a los chicos a desarrollar una identidad sana, nosotros tenemos que tener una identidad sana y un totalmente. desenvolvimiento sano con quienes somos. Primero hay que preguntarnos quiénes somos. Tal vez esa es la tarea que podamos dejar Sí, para esta semana, digamos. me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias, No, por Ignacio, favor, gracias a nuevamente ti por por la estar acá con invitación. nosotros. Y amigos, ya hemos llegado al final del programa. Les deseo una muy bendecida semana y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles a las 9 de la mañana, Dios mediante, en Cómo ser padres en el siglo XXI por Radio María Perú.
Un abrazo. Adiós.